Era un distinguido expositor sobre un tema que se encuentra actualmente en debate y es tan importante porque INGEMED tiene que empezar a poner en práctica lo que está reglamentado. Entonces es un tema sumamente interesante. Es el proceso de consulta de las comunidades indígenas. El doctor, el expositor, es un abogado, el doctor José Rodríguez Ramírez. Es abogado con 18 años de experiencia en el sector minero. Realizó sus estudios en la Universidad Particular San Martín de Porres. Tiene maestría en Derecho Civil y Comercial, diplomado como especialista en Derecho Minero. Actualmente lleva una diplomatura en Estrategias de la Negociación y Comunicación Eficaz en Gestión de Conflicto en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un fuerte aplauso para recibir a nuestro expositor, por favor. Espero que sea de su interés y cualquier cosa después de la exposición. Bueno, buenos días. El tema que me toca tratar con ustedes en esta oportunidad es el proceso de consulta a los pueblos indígenas. Y es importante porque es una de las cosas, una de las funciones, una de las competencias que tiene que realizar el INGEMED y es uno de nuestros retos. He visto por conveniente tematizar esta exposición en 5 puntos: antecedentes, aplicación temporal, entidades responsables, destinatario, fuente de información y proceso de consulta. En cuanto a los antecedentes, tenemos el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene 2 artículos importantes que tienen que ver con nuestro sector. El numeral 1 del artículo 6 establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas a través de un procedimiento apropiado cuando se vean, cuando tengan que emitir una medida legislativa o normativa o administrativa que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. El punto 2 del mismo artículo señala que estas consultas deben realizarse de buena fe, de manera apropiada, con el fin de llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas o obtener su consentimiento sobre la medida propuesta. El inciso 2 del artículo 15 de este convenio establece que cuando el Estado es propietario de los recursos del subsuelo, tiene que consultar a los pueblos indígenas a efecto de determinar si les va a afectar o van a ser susceptibles a afectarlos directamente. Y esto tiene que darse antes de aplicar cualquier medida, ya sea de prospección o explotación de los recursos que se encuentren en el área de los pueblos indígenas. Y establece 2 cosas importantes que debemos tener en cuenta. Nos dice que los pueblos indígenas deben beneficiarse de las labores, de las medidas o de las actividades que se realizan en su zona. Y 2, que deben ser indemnizados si le ocasionan perjuicios con dichas medidas. Estas cosas es importantes, todos los artículos son importantes porque de aquí se va a generar todo lo demás que voy a explicar. Pero también tenemos que administrativas, ni la negativa de los pueblos indígenas a participar del proceso de consulta. Pero además ordena al Ministerio de Energía y Minas, dentro del marco de sus competencias, que reglamente un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas de conformidad a los artículos antes mencionados del convenio 169 de la OIT. Como resultado de esto, viene el reglamento de procedimientos para la aplicación del derecho de consulta
a los pueblos indígenas, aprobado por el Decreto Supremo 023-2011, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 12 de mayo. ¿Qué establece este reglamento en su artículo 14? Que es importante para nosotros. Que una de las medidas de consulta va a ser el otorgamiento de concesiones mineras susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. ¿Quiénes otorgan las concesiones mineras? Bien, ahí viene la parte que nos toca a nosotros y que no es fácil, porque después lo voy a explicar. Entonces lo importante aquí es la aplicación temporal. ¿Cuándo aplico yo el proceso de consulta a los petitorios mineros? Todos los formulados a partir del 13 de mayo del presente año, yo le tengo que aplicar el derecho de consulta, el proceso de consulta. Los formulados hasta el 12 de mayo del presente año siguen con el mismo procedimiento. Se van a basar en la participación ciudadana que viene dándose normal, que es posterior al título que otorgamos, ¿no? Que vienen a hacer ya con la certificación de hacer el estudio de impacto ambiental, ¿no? Tiene que haber una participación que lo establece ya el Decreto Supremo 028 del 2008. ¿Estamos? ¿Quién es la entidad responsable de llevar esta consulta previa? Esta consulta a los pueblos indígenas. El Ministerio de Energía y Minas, el IGME, el IPEN, los INERMIN, Perú Petro, Sociedad Anónima, los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de energía y minas, porque como ustedes sabrán, los pequeños productores mineros y los mineros artesanales no lo vemos nosotros, lo ven ellos. Entonces ellos también van a tener que aplicar su derecho de consulta. Si hasta ahora se le hacía a ellos complicados tramitar los petitorios mineros, imagínense ahora aplicando el derecho de consulta a los pueblos indígenas. Entonces ahí vamos a tener que hacer una labor titánica para capacitarlos, ¿no? Porque nosotros también vamos a ir aprendiendo en el camino, porque recién vamos a iniciar este proceso de consulta. Entonces vamos a ir aprendiendo todos, ¿no? Como decía mi papá, subido del burro, ¿ya? Destinatario es el pueblo indígena. El reglamento lo señala de que la finalidad del derecho de consulta es llegar a un acuerdo con el pueblo indígena. Pero no vayan a tener la idea ustedes de que yo voy a tener que ir a hablar con todo el pueblo indígena que hay en el lugar del petitorio. No, yo me voy a dirigir a la institución representativa del pueblo indígena, que tiene que estar acreditado en el Ministerio de Cultura y que tiene que haber sido elegido de acuerdo a sus usos y costumbres. ¿Entienden? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Fuente de información. ¿Quién nos va a dar la información de las instituciones representativas de los pueblos indígenas? ¿Quién nos va a decir a nosotros, señores, en el área del petitorio que han formulado existe un pueblo indígena? ¿Quién nos va a decir de una u otra manera qué parte, cuánto abarca ese pueblo indígena dentro del petitorio minero? Eso lo va a tener que hacer el Ministerio de Cultura, porque así, a través del reglamento, nos dice que tienen que estar estas instituciones representativas de los pueblos indígenas, tienen que estar elegidos de acuerdo a sus usos y costumbres y acreditados en el Ministerio de Cultura. Lo ideal, pensamos nosotros, que el Ministerio de Cultura debería tener un catastro de pueblos indígenas. La información básica del proyecto, esto es algo importante, porque nos dice que todos los petitorios que se presenten el 13 de mayo de este año y estén ubicados en pueblos indígenas, aparte de todos los requisitos que presentan en la solicitud de petitorio, tienen que presentar
una información básica del proyecto, pero de una excepción y le establece un plazo de 1 año desde la presentación del petitorio para que los titulares de los derechos mineros lo puedan presentar. ¿Qué debe contener esta información? Todavía no lo sabemos, porque todavía no ha salido la resolución ministerial que debe aprobar el contenido de esa información. Pero en julio salió el decreto supremo 033, se acordarán ustedes, con todo este conflicto de Puno, todas estas paralizaciones y todo, sacaron este decreto en la cual los derechos mineros, los petitorios mineros que estaban en trámite tienen que adecuarse al proceso de consulta, pero decía aún más. Pero eso lo voy a explicar más adelante, pero no concluimos. Hay una cosa también importante. Si esta información no es presentada dentro de ese año, se declarará el abandono del procedimiento y el área será publicada del libro de insabilidad. Este es el caso de Puno que les decía, ¿no? Con el decreto 033-2011-M, publicado el 25 de junio de este año, se dispone que los petitorios en trámite se van a adecuar al proceso de consulta. Y suspende también, ¿no? Suspende la admisión de petitorios por 3 años, ¿no? En el departamento de Puno. Pero hay una cosa más. En ese decreto han consignado por ahí, en uno de los párrafos, en uno de los artículos, y dice: la información básica del proyecto debe contener aspectos ambientales, aspectos sociales, considerando la cultura, considerando su religión, considerando sus rituales espirituales y respetando las costumbres ancestrales. Esa es toda una complicación de interpretación que van a tener los titulares mineros, ¿no? Porque son ellos los que van a llenar esa información básica del proyecto. Y si a ustedes le dicen que tiene que contener esa información aspectos ambientales, sociales, considerando características culturales, religión, rituales, respetando sus costumbres ancestrales, es para romperse la cabeza. Bueno, yo he querido presentarles el procedimiento ordinario normal, lo que hacíamos nosotros hasta el 12 de mayo del 2010, ¿no? Algo así brevemente, porque ya en otra oportunidad le han explicado todo el procedimiento, ¿no? Presentábamos la solicitud, se derivaba el expediente de la unidad técnica hacía su informe técnico, pasaba a la unidad legal evaluaba, calificaba la solicitud de acuerdo con la información técnica, y lo normal era pedirle carteles. Bueno, este procedimiento es un procedimiento fácil, normal, pero no es tan fácil que digamos, tiene sus complicaciones, pero para efectos de la exposición le voy a hacer el más sencillo. Presentaban las publicaciones, si las presentaban dentro de los 30, tenían que presentarlo dentro de los 30, publicarlo dentro de los 30 días hábiles de la notificación, en el diario peruano, en el diario local del departamento. Tenían 60 días de la última publicación para poderlo presentar. Si cumplía con todos los requerimientos, el expediente se iba con informe final al área técnica. El área técnica elaboraba su informe, pasaba a la unidad legal proyectaba el título. Luego se elevaba al presidente del consejo directivo, quien es el que firma el título. ¿Qué pasaba? Esas concesiones, esos títulos se tienen que publicar en el diario oficial del peruano, porque desde la publicación corre el plazo para interponer un recurso de revisión a aquellas personas o titulares que no están de acuerdo con el título, para interponer un recurso de revisión ante el Consejo de Minería. Entonces el plazo se cuenta a partir de la publicación de los títulos, que se dan
a la quincena, los títulos por sí otorgados este mes se publican de acuerdo a la ley a la quincena del siguiente mes. Y desde ahí se cuenta a los 15 días hábiles para que puedan interponer un recurso ante el Consejo de Minería porque no estaban de acuerdo con esa resolución. Y por último, la inscripción del título, que es opcional. Si el titular quiere, lo escribe; si no desea, no lo escribe. Pero usted sabe que para efectos de transferir, contrato de cesión, indudablemente que tiene que estar inscrito, porque tiene que ser algo formal. Ahora la situación en el procedimiento es así. Se presenta el petitorio, se remite a la unidad técnica hace su informe correspondiente, lo remite a la unidad legal evalúa, califica la solicitud, teniendo en consideración el informe técnico, y oficia al Ministerio de Cultura. ¿Para qué oficia ahora el Ministerio de Cultura? Para preguntarle si en el lugar, en el área del petitorio, existe un pueblo indígena. Que nos digan a nosotros quién es la entidad representativa de ese pueblo indígena con quien nosotros nos vamos a entender, a quien nosotros le vamos a dirigir, con quien nosotros vamos a llevar el proceso de consulta. Y otra cosa, le preguntamos si el otorgamiento de la concesión va a cambiar su identidad, su cultura o su derecho sobre la tierra donde habitan. ¿Por qué? Cuando yo les explicaba el convenio internacional 169 de la OIT, decía que nosotros debemos consultar a los pueblos indígenas para determinar si los vamos a afectar directamente con la medida propuesta. ¿Y qué dice el reglamento? Dice el reglamento que la entidad responsable de llevar el procedimiento de consulta va a considerar que se afecta directamente al pueblo indígena cuando se produzca cambios en su identidad, en su cultura y en los derechos de tierra sobre la tierra que habitan. Entonces nosotros le preguntamos al Ministerio de Cultura si se afectan esos aspectos. Si ellos nos dicen que no, nosotros vamos a proceder. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es la complicación que también tenemos nosotros. Que el reglamento nos deja la facultad a la entidad responsable de llevar el proceso de consulta que nosotros evaluemos esto. Que si nosotros consideramos que no se afecta directamente a los pueblos indígenas, no llevamos el proceso de consulta. Claro que entre nosotros, y pienso yo, en mi opinión, eso no va a suceder. Porque ¿qué pasa si nosotros decimos no lo va a afectar y no llevamos el proceso de consulta y lo titulamos? Y el pueblo indígena se viene contra nosotros. Y ocasionamos un conflicto social. Entonces yo no creo que se vaya a dar esa situación. A todos van a ir a un proceso de consulta. Entonces con el oficio, nosotros también, a la vez que oficiamos al Ministerio de Cultura, expedimos carteles. Y una vez que cumple los carteles con todos los requisitos de ley, que han sido publicadas dentro del plazo, que han sido presentadas dentro del plazo, remitimos el expediente a la unidad técnica, que da su informe correspondiente, y luego a la unidad legal. Y el expediente se queda en ese estado. Ahí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a esperar que el Ministerio de Cultura nos responda. Si existe pueblo indígena en el área, ¿quién es su entidad representativa del pueblo indígena con quien yo me voy a entender, a quien le voy a notificar? Y si se afecta a su identidad y cultura. Como sabemos todos nosotros, eso no va a ocurrir tan rápido, porque tiene que hacer una serie de evaluaciones. Inclusive ha salido un decreto en junio del 034-2011
en la cual ahora le incluyen al Ministerio de Energía y Minas, lo que no se hacía en el reglamento. En una parte nos dice que el Ministerio de Energía y Minas coordinará con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Agricultura a efecto de adecuar la mejor determinación de los pueblos indígenas. Lo que no significa que el Ministerio de Energía lo tenga que determinar eso, sino va a coordinar, ¿no? va a ayudar. Esperemos que sea ayuda para que vayan formando un catastro de pueblos indígenas. Bueno, por ese lado sería conveniente, ¿no? Pero ya lo están incluyendo al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Este es el proceso de consulta. Si el Ministerio de Cultura nos responde y nos dice que no hay pueblo indígena en el área del petitorio, lo que corresponde es el título. Pero acá hay una cosa interesante que debo también acotar. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué yo le sigo el trámite al petitorio y lo dejo justo para titularse? Y ahí lo paralizo. ¿Por qué? Porque el reglamento dice de que después que yo termino de hacer mi consulta a los pueblos indígenas, otorgo la concesión o la deniego. Y para yo otorgar la concesión, cuando termine, tengo que estar en esa etapa. Por eso le continuamos, ¿no? Y lo dejamos ahí, justo para titularlo, esperando la respuesta del Ministerio de Cultura. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el Ministerio de Cultura nos dice que sí hay pueblo indígena? En ese caso, procede la consulta. La información básica del proyecto que ya les hablé anteriormente, se lo entregamos a la institución representativa del pueblo indígena para que ellos lo revisen, lo analicen, y después de esos 20 días hábiles, la entidad responsable de llevar el proceso de consulta, en este caso nosotros, abrimos el proceso de diálogo por 20 días hábiles con las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Y ahí se abre la primera fase. Esa es la primera fase, proceso de diálogo. En esta primera fase se puede concluir, y si se llega a un acuerdo, igual titulamos. Pero si no se llega a un acuerdo, damos por concluido la primera fase, y después de 6 días hábiles de concluida la primera fase, la entidad responsable convoca una segunda proceso de diálogo que vendría a ser la segunda fase. Si en esta segunda fase hay acuerdo, titulamos. Pero si no hay acuerdo, aquí viene la decisión de la entidad responsable de llevar a cabo la consulta a los pueblos indígenas. O le otorgo la concesión, o adecuo el título, o deniego el título. Esto es en sí, a grandes rasgos, cómo es el proceso de consulta. La pregunta muy interesante de Elena es ¿qué es adecuar el título? Y sinceramente te voy a decir que ni nosotros sabemos qué es adecuar el título. ¿Por qué? Porque como estuve comentando con algunos asistentes, este reglamento tiene bastantes vacíos. Como decir, uno es eso. Otro nos dice, deniegas el título. ¿Cómo vamos a denegar el título? ¿Lo vamos a rechazar? ¿O vamos a decir, no, deniegues el título? Así simplemente. No nos ha detallado eso. Que tenemos algunas propuestas que nosotros pensamos que debería ser así y que se están coordinando, porque ¿qué pasa? Que también el reglamento establece en su segunda disposición transitoria
de que se va a reglamentar este reglamento a través de una resolución ministerial, que la están trabajando, porque inclusive están trabajando también la información básica del proyecto, porque hasta ahora no sale. Entonces algunos de los titulares se preguntan con razón y dicen, pero si todavía no sale y yo no sé cuál es el contenido, ¿por qué ya me está corriendo el plazo si yo formulé el 13 y ya está corriendo el plazo de mi año? ¿No? Con justa razón, pero son cosas que ahí van a tener que implementar todavía el reglamento, ¿no? Y en eso me parece que están trabajando. Yo te diría ahorita, vamos a rechazarlo, probablemente salga el reglamento complementado que diga lo vamos a cancelar. O en el mayor de los casos dirán, deniegue ese título, como dice este reglamento. ¿Alguna pregunta más? Una consulta, tú mencionabas que la etapa en que nosotros vamos a hacer se va a oficiar al Ministerio de Cultura, puede demorarse 1 año, 2 años, 3 años, no se sabe, dependiendo cuál es el mecanismo o los procedimientos por los cuales trabaja el Ministerio. Pero se está viendo la posibilidad o se van a tomar algunas acciones en el sentido de repente de, somos entidades del Estado, reunirse con el Ministerio de Cultura para ver la mejor forma, porque de todas maneras a nosotros como INPEC nos conviene de que ese trámite salga rápido. Entonces, de repente hay algunas cosas en que, como es el ministerio que recién está funcionando como ministerio, entonces todavía creo que tiene algunas deficiencias o deficiencias. Entonces nosotros como entidad que ya tenemos años trabajando en este tema con las condiciones mineras y todo eso, de repente no sé, quizás ayudaría el que se lleven a cabo reuniones con sesiones mineras con la parte del Ministerio de Cultura para ver cuál sería la mejor forma de que esto salga más rápido, ¿no? De repente la forma como nosotros llevamos las evaluaciones pudiera ayudarles a ellos, no sé, ¿no? O sea, lo que sucede, y eso es importante, ¿sí? Pero hasta donde yo tengo entendido, ya el ingeniero Casquino ya ha hecho las coordinaciones del caso, ya hay un contacto con el Ministerio de la Cultura, ya se han oficiado, aparte de los oficios que se han realizado a cada expediente, hay un oficio ya directo de institución a institución, y me parece que esa es la intención. ¿Por qué? Porque en el reglamento solo se le dejaba solo al Ministerio de Cultura a efecto de que lo determinen los pueblos indígenas. Ahora con este decreto, la 33, en junio, no, el 34, en junio, ya lo mete al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Dice, el Ministerio de Energía y Minas coordinará con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura a efecto de adecuar y determinar a los pueblos indígenas. Imagino que el Ministerio de Energías tomará cartas en el asunto, se comunicará con la institución de nosotros y verán la forma de a ver si nosotros lo ayudamos, que ya como tenemos un catastro minero excelente, toda la verdad es, poderle darles unos parámetros para que ellos también puedan tener un catastro, ¿no? Darle los lineamientos, ¿no? Sí, es importante. Perdón, si nos puede hacer una aclaración. Dígame. Para el presente caso, las comunidades campesinas son consideradas también como pueblo indígena. Ese es otro tema interesante. Esa es una de las cosas que también nosotros tenemos la preocupación, porque eso lo tiene que determinar el Ministerio de Cultura, según el reglamento. Pero hay bibliografías de antropólogos que incluyen dentro de los pueblos indígenas a las comunidades nativas de la selva y selva y también a las comunidades campesinas. Pero eso lo va a determinar al final el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura es el ente rector en materia de cultura en el país, que comprende conceptos como la pluralidad étnicas, culturales, incluyendo especialmente a los pueblos indígenas. Entonces, por eso que ellos son la entidad competente para decirlo. Pero sí hay bibliografía de que incluyen, como también hay otra posición que dice que no incluye a las comunidades campesinas. Entonces ahí hay dos luchas, ¿no? Sí. Dentro de la evaluación que va a hacer el Ministerio de Cultura, en donde se va a evaluar el efecto que tiene este petitorio en su identidad y cultura,
¿Existen parámetros que no ustedes conozcan? Porque esta es una subjetividad que puede estar, ser extrema y no entenderse, ¿no? Sabiendo que toda subjetividad depende de la persona que vaya y evalúe y qué es lo que puede decir sobre el tema. ¿Hay algo sobre este tema? Por eso es la razón que le preguntamos a ellos, que son los competentes, para que nos digan. Porque también nosotros, como dice usted, es tan subjetivo que nosotros... Por eso que les digo, este reglamento se está haciendo las coordinaciones para complementarlo, porque tiene bastantes cosas que no explican. Entonces, ahorita en sí, el que tiene la pelota en su cancha es el Ministerio de la Cultura, que es el que tiene que decirnos cuándo se afecta su identidad, cuándo se afecta su cultura al pueblo indígena, cuándo se afecta los derechos sobre la tierra en lo que habitan. Porque en base a ello nosotros también vamos a tomar una decisión como ente responsable, pero de llevar a cabo el proceso de consulta. Pero estamos atados de mano si ellos no nos dicen nada. Por decir, si el Ministerio de Cultura no nos contesta y nos dice que hay un pueblo indígena comenzando por ahí, nosotros no podemos hacer nada. Esa es la complicación. Si nosotros no lo ayudamos, también vamos a tener que paralizar el proyecto. Entonces va a tener que ser una coordinación mutua que ya se va a dar más adelante. Pero ya están haciendo las coordinaciones del caso, también tengo entendido. Una consulta. Todos los pueblos indígenas tienen su representante legal. ¿Qué pasa si aquí? Por eso. Es todo un tema. Es todo un tema que por eso que nosotros le pedimos que nos respondan eso del Ministerio de Cultura. Porque falta que no lo tengan. Quién sabe, puede ser que también lo tengan. Pero ellos nos van a tener que contestar y decir si lo tengo, está en proceso de trabajo, más adelante lo voy a tener. ¿Por qué se va a hacer para que porque si no, porque no vamos a hablar juntos. Que nos vengan y nos digan, este es un pueblo, somos pueblo indígena y punto. No. El reglamento señala que debemos nosotros hacer el proceso de consulta con las instituciones representativas elegidas, dice el reglamento, de acuerdo a sus usos y costumbres y acreditadas en el Ministerio de Cultura. El punto administrativo nuestro. Anualmente, una persona que presenta un petitorio tiene que pagar su licencia dentro del que lo presenta. Si el Ministerio de Cultura se demora 3 años, ¿qué pasa con esos pagos? Porque después de 2 años que no pagan, lo que lo caduca. Exacto. O sea, este es un tema que va a depender de... Va a depender más que todo del interés que tenga el titular en el área, ¿no? Claro, por eso ya dejamos en manos de que él siga si pagando. no tiene interés, va a dejar de pagar y va a caducar. Si tiene interés en el área, va a tener que seguir pagando para mantenerla vigente, como de acuerdo así lo establece el texto único ordenado de la General de Minería, porque de lo contrario se va a caducar. Todo va a depender del interés que tenga el titular en el área de... No va a depender del GEMEL. Una consulta. Teniendo en consideración que este proceso de consulta afecta o va a afectar gravemente a un sector muy importante de la economía nacional, ¿no sería saludable, accionando el principio de igualdad, convocar también a los actores, a las empresas que se van a ver afectadas a la elaboración de este tipo de normas de reglamento? 1. 2. Creo que sería también recomendable que se hiciesen algunas modificaciones en los otros reglamentos, ¿no? Porque este proceso, para presentar un petitorio en una empresa o cualquier persona tiene que hacer un pago. Como dijo el señor, ¿qué pasa si la respuesta del Ministerio de Cultura demora 2 años, 3 años? Se tiene que seguir pagando, pero no se puede trabajar en ese tiempo. ¿Por qué no se suspende entonces durante ese tiempo el pago de los derechos de vigencia? Igualmente, donde no se puede hacer actividad minera, ¿por qué no se suspende el pago de derechos de vigencia, de penalidades y todo eso? ¿No? Como es en el caso de Puno, ¿no? Por otro lado, tenemos ya antecedentes, la legislación
electoral ha establecido una diferencia entre comunidades campesinas y pueblos nativos, que son los comunidades nativas. Sí, las comunidades nativas, que son lo que vendría a estar más cercano a la denominación de pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que por ahí podría empezarse para ganar tiempo, porque este es un proceso muy largo. No tenemos en la actualidad un catastro, podríamos decir, de comunidades campesinas. Es otro factor que obstaculiza la actividad minera. Otra cosita, teniendo en consideración que para la titulación de un territorio, de una concesión, se tiene que hacer todo este procedimiento, entonces de repente también habría ya que obviar el procedimiento de licencia social que se le exige a las empresas, porque ya se estaría contando previamente con la aceptación de los pueblos indígenas. Bueno, con respecto a su primera pregunta, yo también creo conveniente que el titular del territorio minero debe participar en el proceso de consulta. ¿Por qué? Cuando yo les hablé del artículo, el inciso 2 del artículo 15 del convenio 169, le dije que había dos cosas importantes al final, que dice que los pueblos indígenas deben participar de los beneficios, en lo que sea posible, de las medidas o de las actividades que se realicen en su área, en su terreno. ¿Estamos? Nosotros no podemos negociar eso como entidad responsable. El IGM no vaya a decirle, darle tal cosa a ellos para que haya un acuerdo, no. Nosotros tenemos una cuestión de facilitadores o arbitrarios, porque tenemos que tomar una decisión, ¿no? Pero no podemos entrar en eso. Ahí tendría que entrar el titular que está interesado en llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas. Esa negociación de los beneficios, porque ahí ya pues entra muchas cosas, como pedirle pues una participación, o arrendarle, o venderle la tierra, o una serie de negociaciones. Eso no lo van a hacer con el IGM, lo tienen que hacer con el titular del territorio minero, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Que eso en el reglamento no dice nada, ¿entiendes? Ahora, con su segunda pregunta era respecto ¿por qué es el pago de derecho de... el pago del derecho de vigencia, ¿no? No, la licencia social. No, esa fue la última. Esa fue la última. Sí. Bueno, con respecto a la licencia social, después vamos a ver. Con respecto a la licencia social, el reglamento establece solo el proceso de consulta. No significa de que no tengan que realizarse todas las demás obligaciones que tiene el titular. Por decir, ustedes saben que otorgado el título, ustedes no pueden realizar actividad inmediatamente, tienen que sacar una serie de permisos, ¿no? Ustedes como titulares saben, tienen que hacer sus certificaciones ambientales, tienen que adecuarse al reglamento de declaraciones, ¿no? Y tienen que llevar su participación ciudadana, ¿no? Previamente al estudio de impacto ambiental y una serie de cosas. Este reglamento es aparte. ¿Entienden? Así se establece. No es que este proceso de consulta ya convalida los demás y ustedes no lo realicen, no. Es solo para efectos, el proceso de consulta es independiente a las otras obligaciones que tiene el titular. ¿Y cuál era la otra pregunta? Los derechos de vigencia. Que no deberían pagar. No es que no deban de pagar, no se pronuncia. Que si se demora el Ministerio de Cultura en pronunciarse al respecto, debería... Bueno, ese es un tema que, bueno, de acuerdo a la ley no se puede, tienen que seguir pagando su derecho de vigencia. Podrían pasarle su propuesta más bien al Congreso, a ver si ahí lo sacan y hacen una modificatoria a la norma, ahí sí podría ser. Pero ahora, con las normas que tenemos, tienen que pagar su derecho de vigencia. No pagan 2 años consecutivos, se caduca. Por eso que todo va a depender del interés que tenga el titular respecto al área. Si no tiene interés, va a dejar de pagar. Pero si tiene interés, ustedes saben que minería es todo un riesgo, ¿no? No sé si tiene
Una preguntita más. ¿Qué pasa si, bueno, declaran no título, la comunidad decide no darle el título a los pueblos indígenas? No, la comunidad las empresas tienen un interés potencial, ven por algo, han denunciado una zona, quiere decir que hay algo importante o que van a aplicar la exploración. Y si lo deniegan, entonces podría ser la comunidad también la que tome acción y la gente local puede trabajarlo y ahí no hay ninguna sanción. Para trabajar, para que usted pueda, vamos por los recursos minerales en el lugar que se encuentren en el Perú, en nuestro territorio, le pertenece al Estado. El Estado le da a un particular a través de una concesión minera, que no es otra cosa que una autorización que el Estado, dueño de esos recursos minerales, le da a un particular para que éste pueda explotarlos y beneficiarse. Si usted no tiene esa concesión, legalmente no lo puede hacer. Que se parece la informalidad. Ahora, lo que podría hacer caso también es de que no se vaya a pensar de que si se deniega el título, ya esa área no pueda solicitarse nuevamente. A mi entender, podría venir otro titular y le podría plantear otras cosas al pueblo indígena y podrían aceptar y podrían muy bien hacer actividad minera. No significa de que si no procede ese título ya no puedan solicitar esa área. No lo contempla el reglamento, pero a mi entender no. Podrías. Pero si trabajan informales. Es otra cosa. Ya entramos ahí a otro terreno ya, ¿no? Ya no están actuando pues fuera de la ley. Bueno. Las comunidades pueden denunciar también, pueden presentar sus petitorios, por lo cual someterán a lo mismo, pero ya simplificaron gran parte del tema. Bueno, porque normalmente donde están las comunidades son sus territorios, ¿no? Lo que ellos abarcan son organizaciones que tienen una existencia legal, que tienen personería jurídica, que están en un determinado espacio del territorio y son familias que pues los une la costumbre, los une las costumbres ancestrales. Aplican la misma consulta. Pero hay que aplicarlo. Porque en otras palabras, a todos los petitorios nosotros vamos a oficiar al Ministerio de Cultura. Para saludarnos, para sabernos. Disculpe, hay una pregunta desde Puno, ¿no? Del ingeniero Preguntegui. Haberle escrito. ¿Cuál es el objetivo de la consulta previa si el resultado de ello no tiene carácter de veto en el trámite de derecho minero? Si al final de cuentas sea favorable o desfavorable, la consulta previa se le va a otorgar la concesión minera. Bueno, la finalidad del proyecto, como ya lo dije, es llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas, a efecto de que no se le pueda vulnerar en sus aspectos elementales como su costumbre, cultura, su identidad. Claro, como dice el ingeniero, los pueblos indígenas no tienen derecho de veto, no pueden vetar una medida administrativa ni legislativa, ¿no? Pero así lo ha establecido el reglamento y tenemos que cumplirlo, nos guste o no nos guste. Hay que cumplirlo. Bueno, muchas gracias, doctor Rodríguez Ramírez. Gracias por su atención, espero estar con otra oportunidad con ustedes tratando otro tema de interés. ¿Ya? Nos da muchas luces en un tema tan complejo y tan interesante. Pero una cosa, quería acotar. La institución no se está quedando tampoco atrás, está capacitando un grupo de profesionales de nuestra institución a efectos de enfrentar este nuevo reto que tiene la institución, que sabemos que lo va a hacer excelente. Gracias. Muchas gracias. Creo que nos obliga a todos a leer bastante sobre ese tema también. Muchas gracias.